Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más. Aquí es de la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23. Nosotros los estamos saludando desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 4 de agosto de este 2024. Estamos estrenando mes 8 del año. Ya vamos en recta final hacia lo que resta, ¿no? Así es que toda la iglesia aquí reunida, ustedes ahí en el video, vamos a disponernos con todo nuestro ser a recibir el consejo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, ¿no? Invitarle a todos los hermanos a que nos concentremos, ¿no? Acuérdense, manejamos un principio en la iglesia que dice que uno está donde la mente está, ¿no? Hace 8 días lo escucharon ahí en la voz del pastor y alguien decía, pastor, nunca había escuchado eso. Bueno, llevamos como 30 años repitiendo eso, ¿no? Uno está donde la mente está. ¿Qué quiere decir eso? Usted no está donde está físicamente, sino que usted está donde su mente esté pensando, ¿no? Y si usted está pensando en los Juegos Olímpicos, pues usted está en París, aunque sea en la mente, ¿no? Pero bueno, espero que todos estemos aquí, ¿no? Y podamos compartir y darle a la palabra la importancia que la palabra tiene, ¿no? Amén, hermanos. Bien, te voy a invitarlos a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11:1, vamos a leer un par de versículos nada más para que nos metan en el tema. Hebreos 11:1, de hecho el capítulo 11 de Hebreos es un capítulo que se dedica de lleno ¿a qué? A la fe, ¿no? Hablando de la fe como tal, ¿no? ¿Quién escribió el libro de Hebreos? No se sabe, ¿no? Pero todo apunta que fue Pablo. ¿Por qué? Por el lenguaje que usa, ¿no? O sea, un lenguaje, pero bueno. Probablemente fueron varias personas. Hebreos 11:1, hermanos. ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y no lo busquen, pero les voy a leer otro que está en 2 de Corintios 5:7, que dice la palabra: porque por fe andamos, no por vista. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta linda oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos como iglesia, como miembros de tu cuerpo, Señor, como hermanos en la fe, Señor. No solamente para saludarnos y haber cantado 2, 3 canciones, ¿no? Sino que lo más importante es que estamos aquí reunidos en torno a tu palabra, Señor. Es responsabilidad de todo aquel que se dice que es de Dios escuchar su palabra. Dice el Señor que los que son míos, mi palabra oyen, ¿no? Así es que no diga que usted es de Dios si no resiste, no aguanta escuchar la palabra de Él, ¿no? Pero aquí estamos, Señor. Vamos a hacer nuestra parte, tú harás la tuya, la palabra hará aquello para lo cual fue enviada, ¿no? No regresará a ti vacía, Señor. Así es que te damos gracias por ella, en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, bueno, ya la gente que nos sigue ya hace un tiempo y que nos acompaña aquí en la iglesia domingo a domingo y en las diferentes actividades que hacemos y en los diferentes videos que compartimos también. Por ejemplo, aquí acostumbramos dar muchos martillazos, ¿se acuerdan? Y les digo eso para que ustedes sea algo que quede ahí sembrado, ¿no? Entonces, una de las formas de sembrar algo es cuando uno... Y que si les digo que es un martillazo, ya es que era un martillazo, ¿se acuerdan? ¿O qué es martillar? ¿Acuerdan? ¿Qué es? Todos conocen un martillo, ¿eh? Un martillo es una herramienta de percusión, ¿no? ¿Y la percusión qué es? Golpe repetido. Entonces, cuando yo les digo, le voy a tirar un martillazo, es porque les voy a decir algo que ustedes ya lo han escuchado, ¿qué? Muchas veces, ¿no? Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les digo que la intencionalidad de Dios se mueve en 2 pilares, ya ustedes saben que la primera es... Esa es la segunda, ahorita. ¿Cuál es la primera? Que nadie se pierda, acuérdense. Eso es algo que ya deberíamos tenerlo así. La intencionalidad de Dios se mueve en 2 pilares. Primero, que nadie se pierda. Segundo, que la gente lo conozca, que vaya al conocimiento de Él. Clave, ¿no? El segundo depende del primero. Porque ¿qué le sirve a la gente decir que conoce a Dios si no le han entregado su vida a Él? De nada, ¿no? Ahora sí era pastor y hay gente así, muchísima. Hay gente que predica,
Hay gente que lleva años en las iglesias, pero no han nacido de nuevo. Entonces no sirve. El orden en las cosas de Dios, sí, el orden sí importa. En las matemáticas que le enseñan a uno, el orden de los factores no altera el producto. En las cosas de Dios, el orden de los factores sí importa. Hay que nacer de nuevo, ¿para qué? Para después caminar en fe, porque ¿para qué voy a caminar en fe si no conozco? Bueno, todo eso, ese no es ni siquiera el tema, ¿no? Pero bueno, algo que nosotros hemos insistido aquí mucho es el tema de las preguntas, ¿cierto que sí? Que las preguntas es una buena técnica ¿de qué? De aprendizaje, ¿se acuerda de eso? Una buena forma de aprender es por medio de hacerse preguntas, y que así aprenden los niños. Los niños cuando están niños, entre más pequeñitos, comienzan a hacer preguntas y a medida que van creciendo, comienzan a elevar el nivel de las preguntas. Y uno como padre, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Informarse para qué? Para estar preparado, ¿cierto? Porque le van a venir. Y eso funciona en toda la vida, ¿no? En las cosas de Dios usted tiene que, ¿qué cosa? Prepararse. ¿Para qué? Para que esté preparado para hacer defensa del evangelio, ¿no? Porque viene alguien y te pregunta. Acuérdate que al Señor Jesucristo, ¿cómo trataban los fariseos de fastidiarlo y de hacerlo caer? Con preguntas, ¿no? Preguntándole, Señor, y cuando esa mujer vaya allá, que se casó con 7 hermanos, ¿con cuál va a resucitar allá? Preguntas. Pero él siempre tenía una respuesta. Ahora sí era, pastor, pero es que era Jesús. ¿Cómo va a comparar, no? Pero bueno, ¿qué nos dice Dios? Que nosotros podemos tener, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Es cuestión de decidirse, ¿no? Pero el caso es que hay que hacer preguntas, hay que vivirse en la vida haciéndose preguntas, inquietudes. Cuando el Señor le decía al pueblo de Israel, ¡hey! Deténganse, hagan un alto en el camino y mediten. Es decir, háganse preguntas, pregunten cómo ha sido su caminar hasta ahora, cómo están viviendo. ¿Te gusta lo que estás viviendo? ¿Te gusta el lugar donde estás? ¿Estás donde tú anhelaste estar o te imaginaste que ibas a estar a esta altura del partido? No, pastor, yo no estoy donde yo quería estar. ¿Y entonces por qué no estás donde querías estar? ¿Qué te ha faltado? O sea, ¿me entiende? Uno tiene que pasarse la vida haciéndose preguntas, inquietudes, expectativas, pero que sean cosas reales, no fantasiosas, ¿no? Es que hay gente que a veces se pasa la vida haciéndose preguntas, pero son cosas tan fantasiosas. Pastor, viera que estoy en una encrucijada, ¿por qué? Porque el sol es amarillo. ¿Eso a quién le importa? Ahora, usted dirá, pastor, pero no hay una respuesta para eso. Puede que la haya. Yo no la tengo, pero realmente uno no sé, la vida de uno no depende de ese tipo de preguntas. O sea, y si vamos a la parte cristiana, a veces hacen preguntas como que si, ¿a dónde fue a parar el cordón umbilical de Adán? Cosas de esas, para eso no hay respuestas, ¿me entienden? Entonces, hágase preguntas que sean reales, que no sean fantasiosas, que le edifiquen, que le contribuyan a su crecimiento, porque acuerde que una pregunta, ¿qué genera? Una respuesta. ¿La respuesta genera qué? Conocimiento. ¿Y después del conocimiento qué viene? Sí, puede ser responsabilidad, pero siguiendo en eso, yo tengo una pregunta, la pregunta me genera información, una respuesta, eso me da conocimiento, pero con el conocimiento yo no hago nada si no tengo, pero hay una palabra, entendimiento, ¿no? Sí, todo eso está ligado, ¿no? A la larga todo eso, ¿qué es? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Que de toda la información que yo tengo yo pueda escoger la adecuada, ¿no? Tomar las decisiones correctas, hablar cuando tengo que hablar, callar cuando tengo que callar. Sabio. A veces por eso dice un dicho por ahí que dice más un sabio cuando calla que un necio cuando habla. Amén. Pero todo eso es parte de la sabiduría, parte de eso. Entonces preguntas como ¿qué? ¿A qué le teme usted? ¿Cuál es tu temor, no? ¿Concede Dios todas las peticiones de mi corazón? Preguntas que uno debería hacer. Por ejemplo, ¿soy verdaderamente un hijo de Dios? Preguntas que uno debería hacerse. ¿Habrá algún entendido que esté buscando a Dios? Preguntas que Dios se hace, ¿no? ¿Es necesario congregarse? Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué ha de hacer? ¿Qué sería del justo si le fueran destruidos sus fundamentos? Preguntas que están ahí. ¿Cómo saber si tengo el Espíritu Santo de Dios? Aparte que la Biblia lo que nos aconseja es, examínate. ¿Cómo sabe uno si tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién lo puede saber? Bueno, aparte de Dios y inclusive hasta los demonios y el enemigo, uno mismo lo sabe. ¿Y cómo lo sabe uno? Examinándose. Le dice, examínate si estás o no estás, porque tú tienes la capacidad de hacerlo, a no ser de que estés reprobado, pero tienes la capacidad, ¿no?
Ser agradecido, como lo veíamos en el discipulado el martes pasado, ser agradecido es algo que uno nace o uno se hace agradecido, ¿no? Preguntas, todas tienen respuesta, ¿no? El pueblo de Dios, ¿son cristianos o religiosos? Preguntas, para ellas hay respuesta, ¿no? Pero bueno, y hay una pregunta que, hay preguntas que Dios le hace a uno. Por ejemplo, Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Cierto? Jesús le preguntó a la gente, ¿quién dice la gente que soy? Y entre nosotros mismos a veces hay preguntas que nos podíamos hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está mal y uno está en las cosas de Dios, ahí dice, ¿dónde está tu Dios? ¿A quién le preguntaron eso? ¿Dónde está tu Dios? ¿O a quién le insinuaron? A varios siervos de Dios se lo han preguntado en medio de la angustia, ¿cierto de sí? Pero a veces una pregunta que puede surgir es, ligado al tema que estamos viendo hoy, que es de la fe, porque esta prédica se llama, es una cuestión de fe, ¿no? Pues me acordé de la canción aquella, es una cuestión de fe. ¿Caminamos por fe o por vista? Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, vea, ahorita, oye, en Costa Rica hoy es 4 de agosto, todavía hay gente, ¿qué cosa? Caminando, ¿cierto? Porque la gente que está fuera del país que no sabe, el 2 de agosto se celebra la fiesta de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona de Costa Rica, y dicen que más de 2 millones de personas caminan desde diferentes puntos del país hasta Cartago. Entonces, el 2 de agosto eso estuvo de locos, el fin de semana pasado estuvo de locos, todavía hay gente caminando. ¿Esas personas caminan por fe o por vista? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dice el público? Diría por ahí un amigo. ¿Ah? Ahorita dice que por vista, otros dicen que por fe. O sea, entonces, para responder eso, ahorita la respondemos. Pero para responder eso, tendríamos que manejar qué doctrina. ¿La doctrina de qué? De la fe, ¿cierto? Que esa es la idea, ¿no? Ahora, ¿todo el mundo tiene fe? Preguntas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, todo el mundo tiene fe. Todo el mundo cree en algo, ¿no? ¿En qué creen los ateos? En que no hay Dios, pero eso es lo que ellos creen, entonces ellos tienen su fe. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo cree en algo. Lo importante es saber en qué cree la gente, ¿cierto que sí? Eso es lo importante, pero todo el mundo tiene fe, ¿no? O sea, y lo que pasa es que la fe, que es uno de los pilares del cristianismo, porque acuerde que la fe se mueve también en 2 pilares, ¿no? Uno es, el cristianismo, nuestro caminar cristiano en 2 carriles, uno puede ser la fe y otro muy importante, ¿cuál es? La oración. ¿Recuerdan? La fe y la oración son 2 pilares claves del cristiano, pero los 2, tristemente, ¿están qué cosa? Contaminados. Están pero súper contaminados, ¿no? La oración es algo que la gente le ha vuelto algo muy religioso y la fe también. Alguna vez yo escuchaba en una emisora de radio que estaban haciendo ese sondeo, ¿no? ¿Qué era para la gente la fe? Y uno escuchaba respuestas como estas que yo tenía por aquí, en una emisora de radio que decía, ¿qué es la fe? Y decía, para mí la fe es esperar a que Dios haga lo que yo estoy esperando que Él haga, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Que si yo le pido algo a Dios, Él me lo va a dar. Que si yo declaro que algo pase, Dios me lo va a conceder. Que el Señor va a hacer su obra. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y eso no está bien? Sí, lo que pasa es que es muy manipulado, ¿no? Entonces, pero si usted ve el denominador común entre todo es que la gente siempre está, ¿qué? Esperando algo, pidiendo algo, ¿cierto que sí? Entonces la fe siempre se asocia al pedir, y no solamente al pedir, sino al recibir, ¿cierto que sí? Entonces la gran mayoría de la gente en línea de eso, ¿caminan por qué? Por vista. Entonces, ahora usted le pregunta a la gente, ¿cómo camina la gente? Todo el mundo diría en un coro, ¿cómo camina? Todo el mundo que diría en un coro, por fe, ¿cierto? Pero ahí es donde viene la pregunta, ¿maneja la iglesia el concepto de fe? No, ¿por qué? Porque todo lo asocian ¿a qué? Al pedir, al pedir, al pedir, al pedir. Yo no sé ustedes, pero a mí difícilmente uno escucha en las emisoras cristianas una petición donde la gente diga, ¿cuál es su petición? Yo lo que anhelo realmente es que el Señor alumbre mi entendimiento y yo pueda crecer en el conocimiento de Él. ¡Wow! Eso yo nunca lo he escuchado en las emisoras, ¿ve? ¿Ustedes sí? No, yo lo que quiero es que mi marido vuelva. Quiero una casa nueva, un carro nuevo, un empleo y el Señor va a hacer su obra porque, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, no se maneja mucho
el concepto de la fe, ¿no? Entonces es algo que quiero que compartamos básicamente, ¿no? Porque todo va muy ligado al pedir, y la fe va mucho más allá de eso, porque si la fe tuviera que ver solo con el pedir, estaríamos graves. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, ¿no? Porque la mayoría de la gente pide para sus propios, ¿qué? Deseos, sus propios deleites, ¿cierto? Que sí, entonces la fe no tiene nada que ver con eso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Al final, cuando uno espera estar viendo cosas, todo se resume en ¿qué? En señales, en milagros, en prodigios y todo eso, ¿no? Y eso no es algo nuevo, ¿no? Eso no es de ahora, ni mucho menos. Eso desde que existe la humanidad y desde que existe la relación de Dios con la humanidad, siempre ha sido lo mismo, ¿no? Un pueblo reclamando ¿qué? Señales. Y un Dios haciéndolas. Pero eso nunca ha sido un escenario que se preste para que la gente camine bien. Eso ya lo hemos compartido aquí también, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, difícilmente la gente cree en cosas que no ve. Por eso es que necesita estar viendo, ¿no? Y no falta el que diga, Señor, si tú me das aquello, yo voy a creer en ti. Que eso, aparte de ser un acto de poca fe, es más bien tentar a Dios, ¿no? Entonces, la gente necesita ver, ¿no? ¿Me acuerdan que el Señor le dijo a Tomás, porque viste qué cosa? Creíste. Pero bienaventurados todos aquellos que aún sin ver, creyeron, ¿cierto que sí? Y ahora que les conté la historia de la anécdota de Louis Pasteur. ¿Ustedes saben quién es Louis Pasteur? Un científico ahí, ¿no? Sí, el coso para la rabia. Pero acuerden que él hablaba mucho del alma. Yo les conté alguna vez esa anécdota. Él hablaba mucho del alma y del alma y el alma. Y entonces en una conferencia de prensa a él le dijeron, a alguna persona le dijeron, no sé cómo le decían, eminencia o doctor Pasteur, le decían, doctor Pasteur, usted siempre habla del alma y del alma y del alma, y el alma por aquí y el alma, pero resulta que se han hecho pruebas y se han abierto más de 1000 cadáveres y nunca se le ha podido ver por ningún lado el alma a nadie, ¿no? Entonces, ¿eso qué, no? Entonces llega Louis Pasteur con toda la sabiduría que tenía, les contesta a ellos, le dice, bueno, al periodista, ¿no? Vamos que era ese periodista, le digo, bueno, cuando tu mamá se muera, pídele que la abran para ver si pueden encontrar en ella el amor que ha tenido por ti. ¡Wow! ¿Lo van a encontrar o no? No, pero siempre ha estado ahí. ¿Me entienden? Entonces hay cosas que no necesariamente tengamos que ver para saber que existe, ¿no? A Dios nadie lo ha visto, pero hemos visto su mano. ¿Y es una cuestión de qué? De fe, es una cuestión de fe, es una cuestión de creer, ¿no? Pero mucha gente se resiste a eso, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, estamos claros que la fe no tiene nada que ver con Dios. Eso siempre ha sido un libreto antiguo de Dios con la humanidad. Siempre ha sido la misma historia. La gente demandando señales, Dios dándolas, la gente viéndolas y la gente caminando mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el guión de la humanidad fue escrito por la misma persona. Dios lo escribió. Lo único que cambian son los tiempos, cambian los personajes, pero la historia ha sido la misma de siempre, desde Adán escondiéndose cuando pecó hasta el día de hoy, cuando la gente peca y lo que hace es ¿qué es? Esconderse. Cuando Adán que pecó y le echó la culpa a Eva, y hoy en día que la gente peca y le echa la culpa a la mujer, o le echa la culpa a los demás, porque así es la humanidad, ha sido igualita siempre desde un inicio, ¿no? Y una humanidad con la que Dios ha tenido que lidiar, ¿no? Pacientemente, pero bueno, es parte de la historia como tal. Entonces, hermanos, les decía yo que las señales y los prodigios no ha sido algo que a Dios le ha funcionado. En el Antiguo Testamento todos sabemos que cuando el Señor liberó al pueblo de Israel, hizo grandes señales, ¿no? Las 10 plagas y todo lo que ellos vieron. Aún con la incertidumbre que tenía Moisés, el Señor lo respaldó y por medio de Moisés y Aarón pudo hacer grandes señales. Y al final el pueblo salió, todos conocemos la historia. ¿Amén o no? Todos conocemos la historia, ¿no? Y ya estando el pueblo en el desierto, siguió haciendo señales. Un pueblo que tenía calor, ¿qué le dio? Una nube para que lo oscura, ¿no? Después el pueblo en la noche tenía frío, ¿qué les dio? Una columna de fuego para que los caliente, para que los guíe, ¿no? Después el pueblo tenía hambre, ¿y qué les dio? Maná del cielo y todo eso. Después dijeron, estoy cansado de comer maná, queremos carne, ¿qué les dio? Codornices, ¿me entiendes? Siempre señales. Ahora, usted diría, pastor, con eso es suficiente, es un pueblo que debería caminar en suma obediencia. Pues no, porque cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, aunque el Señor les dijo,
vea, cuando llegues allá, acuérdate de no olvidarte quién te sacó de esclavitud. No vaya a ser que cuando estés allá, y suceda lo contrario a lo que nos leía Miguelito al principio, que cuando estés allá y y tus vaquitas comiencen a tener vacas, y las vacas comiencen a dar leche, y te extiendas en tus ganados, y conquistes tierras, y entonces veas todo lo que has progresado, y entonces llegues a decir, wow, eso es por mi capacidad, y no reconozcas quién realmente te ha dado lo que tienes. Ahora, esa fue una advertencia que Dios le dio a la gente. Cuando la gente llegó a la tierra prometida, ¿qué hizo? Se mezclaron con gente extraña que Dios les había dicho que no lo hicieran, entraron en idolatría de otros dioses que Dios les dijo que no lo hicieran, y se olvidaron de su Dios. ¿Me entiende? Porque esa es la humanidad. La gente cuando está en adversidad clama a Dios, y cuando está bien se olvidan de Dios. Esa es la humanidad. O sea, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Pero el caso es que, a pesar de todas esas señales, la gente desobedeció, ¿no? Y es entendible. Cuando Josué entró a la gente, a la tierra prometida, la gente entró allá y desobedecieron a Dios. Y yo digo que, bueno, los entiendo, no los justifico. ¿Por qué los entiendo? Porque es entendible. Alguien que la pegue, pues. Cuando el pueblo entró a la tierra prometida, acuerda que, le voy a dar una pista, Josué y toda esa generación murieron. Entonces esa gente entró a la tierra prometida y ya desobedecieron a Dios. Y es entendible. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Acuérdate que se levantaron generaciones que no conocían a Dios. Amén. Entonces es entendible. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a obedecer a alguien que no conoce? Por eso es que es importantísimo, hermanos, que usted conozca a Dios. Por eso les decía que los dos pilares de Dios son, primero, asegúrese de no perderse, entregue su vida a Cristo, pero asegúrese también de conocerlo, porque si usted no lo conoce, no va a poder caminar en obediencia, y si no camina en obediencia, es cuestión de tiempo, ¿para qué? Para que vuelva atrás otra vez, ¿no? Todavía no me he aprendido el pasito de Michael Jackson, pero bueno, vuelven atrás, ¿cierto? Vuelven atrás. El que piensa como antes, ¿qué pasa? Tarde o temprano va a vivir como antes. Lo que uno aprueba en su mente, uno desea. Principios de la iglesia, ¿no? Y si uno desea algo en la mente, tarde o temprano va a ir en pos de aquello que anhela en su mente. ¿Estamos claros, no, hermanos? Amén. Ahora sí era pastor, pero eso era la gente allá en Israel, en el Antiguo Testamento, pero ya con la venida de Cristo, que fue amor y todo amor, la cosa fue diferente. Pues no, fue igual. ¿Por qué fue igual? Porque la humanidad es la misma de siempre, hermano. La humanidad siempre ha sido igual. La relación de Dios y la humanidad siempre ha sido igual. El ser humano siempre ha sido, ¿qué cosa? Malagradecido por naturaleza, ¿no? Y entre más señales, más rebeldía. Amén. Entonces en el Nuevo Testamento la cosa no fue tan diferente, porque por allá en Mateo 16:1, ¿acuerdan que los fariseos le pedían señales al Señor? ¡Danos señales! Y el Señor le dijo, oye, ustedes como son bueno, lo dijo más duro, ¿ah? Hipócritas, ¿no? Ustedes cuando ven que viene una nube y todo ese, uy, va a llover. Y ven por acá y dice, hoy va a ser sol y todo. Entonces las señales naturales sí las distinguen, y no han podido distinguir las señales de la visitación que tenían. ¿Me entienden? Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos, a ustedes. ¿Pedir señales será malo o no? ¿Qué dice? ¿Será malo pedir señales? ¿Sí o no? Ahorita dice que no. O sea, pedir señales no es malo. El problema es la intención con la cual uno pide la señal. Los fariseos obviamente pedían señales al Señor, ¿para qué? Porque no creían en Él, ¿cierto o no? No creían en Él, entonces querían obviamente hacerlo caer, fastidiar como tal, ¿no? Y el Señor, ¿qué les dijo? Pues no les voy a dar ninguna señal, ¿no? Solo la señal ¿de quién? De Jonás. ¿Se acuerda que la historia de Jonás, o lo que le pasó a Jonás, era una representación gráfica de lo que le iba a pasar al Señor, y que al tercer día iba a resucitar y todo eso, ¿no? Entonces las señales no son malas. El problema es la incredulidad con la cual se pide la señal. Ese es el gran problema, ¿no? Porque acuérdese que pese a la cantidad de milagros que la gente vio, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en la persona de Cristo, a pesar de todos los milagros que Él hizo, ¿qué pasó? Lo mataron, ¿cierto que sí? Lo mataron. Entonces, ténganlo presente, hermanos,
las señales, los milagros, los prodigios, lo que la gente ve, la intencionalidad de eso, nunca ha sido que realmente la gente, o nunca ha sido lo que ha salvado a la gente. Sí es un medio que Dios ha utilizado, ¿para qué? Para llevar a que la gente crea, porque lo que lo salva o lo condena a uno, ¿qué es? Creer, ¿no? Creer, no el milagro como tal. ¿Por qué? Porque hay gente que ha visto milagros y aún así no creen. ¿Cierto que sí, hermanos? ¿Amén o no? Entonces el Señor hizo muchos milagros. Acuérdense que Él, ¿para qué eran los milagros? ¿Ustedes se acuerdan para qué el Señor hacía milagros? Recuerden que estamos en un mensaje como para volver otra vez a los rudimientos de la doctrina. Estamos hablando de la fe, que es el paso inicial de nuestro caminar, porque si no hay fe no hay nada. Por eso Pedro le decía a la iglesia, vea, ustedes quieren mantenerse firmes, ustedes no quieren caer. Entonces, ¿qué decía la gente? ¿Qué dirían ustedes si fueran a esa iglesia? ¿Ustedes no quieren caer? No todos quieren caer. Hubieran dicho, no, pastor, no queremos caer. Entonces Pedro le decía, bueno, entonces les voy a dar una receta. Entonces, partamos de la fe. A la fe agréguenle cosas, ¿se acuerdan? Agréguenle virtud, pero partamos de la fe. La fe es el paso inicial. Tenemos que partir de ahí, ¿entienden? Entonces, básicamente tenemos que partir de ahí, ¿no? Entonces, les decía básicamente que eso de los milagros nunca ha sido parte para que la gente crea como tal. La gente veía milagros y no creía. Cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, acuerda que Él oró al Padre, ¿no? Le dijo, Padre, gracias por haber escuchado mi oración. No para que resucitar, para que no lo hiciera quedar mal porque Él sabía lo que iba a pasar, sino para que toda esta gente entienda, por Dios, Señor, que entiendan que tú y yo, ¿qué cosa? Somos uno y puedan creer y no se pierdan. No por ver, ahora, todos los que estaban ahí vieron cómo resucitó a Lázaro, ¿cierto? Pero de seguro muchos de esos que estaban ahí viendo y wow, días después estaban, ¿qué? Crucifíquenlo. No sirvió, ¿no? Los milagros, ¿para qué los hacía el Señor? Para glorificar el nombre del Padre. ¿Amén? ¿Cuál era el objetivo de los milagros? Glorificar el nombre del Padre, que la gente pudiera entender que Él y Cristo eran uno solo y que Él era el que lo había enviado. Pero los milagros en sí no es algo que salve. Voy, Miguelito. Ahora sí diría, pastor, ¿y por qué dice usted que los milagros no es algo que salve? Porque acuerden que hubo un grupo de gente que llegó ante el Señor y le dijo, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Cierto? Y el Señor no les dijo que no lo hayan hecho. Les dijo, bueno, si ustedes dicen que lo hicieron, está bien, pero conmigo no. ¿Me entiende? Entonces, los milagros no es algo que lo pueda salvar a uno. A uno lo que lo salva o lo condena, acuérdese, es creer. Creer. Y el creer está ligado a ¿cuál? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? La fe, ¿no? ¿Qué, Miguelito? ¿Esa qué? Esa primera fe sí, ¿no? Porque viene, la fe viene ¿por qué? Ahorita vamos a entrar en eso. Sí, porque cuando él inició, acuérdate lo que dice Fernando también, que los milagros era parte de lo que él estaba llamado a hacer, ¿no? Cuando él inició su ministerio, ¿qué dijo? ¿Qué iba a hacer? El Espíritu está sobre mí, me ha ungido voy a hacer una cantidad de cosas, voy a resucitar muertos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad al cautivo, consuelo al oprimido, una cantidad de cosas que dijo que las iba a hacer y al final, ¿qué cosa? Dijo que las iba a hacer y al final las hizo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hay un ejemplo de integridad en esta vida es nuestro Señor Jesucristo. O sea, amén, ¿no? Ahorita vamos con eso de la fe. Entonces, bueno, el Señor fue claro cuál era el propósito de los milagros. Obviamente el enfoque era llevar a la gente a que creyera, ¿no? El milagro en sí no salva, sino el que la gente por medio del milagro pueda creer. ¿Estamos claros ahí, no? ¿Para quiénes son los milagros? Las señales, todo eso, ¿para quiénes son? ¿Para quién? Para los hijos de Dios no. Porque si tú dices que eres hijo de Dios, tú no necesitas ver milagros, ver señales, porque es una cuestión de fe. ¿Para quién son ahorita? Dígalo duro. Para los incrédulos. ¿Los milagros para quién son? Para los que no creen. ¿Para qué? Para que crean. Amén. Para que crean. Pero si nosotros somos de fe, digámoslo así, nosotros no necesitamos ver. ¿Por qué? Porque caminamos por fe. Lo que pasa es que la gran mayoría de la gente dice que camina por fe, pero necesita ver. ¿Entiende?
Entonces, cuando yo les decía ahorita que si la gente que camina a Cartago caminan por fe o por vista, algunos decían por fe, por vista. ¿Esa gente camina por qué? Por fe. Ahora, ¿es una fe correcta? No, porque si ellos caminaran por vista, ¿qué es lo que le preguntan a la gente que va para Cartago? ¿Usted para qué va a caminar a la basílica? Dice, es que le voy a agradecer que la Virgencita hizo algo por mí. Pero si realmente fuera que lo vieron, porque la Virgen, o sea, respetando obviamente la fe de todo el mundo, pero nosotros sabemos que aunque creemos en la Virgen, nosotros sabemos que ella no tiene la potestad de hacer milagros, porque ¿quién es el que hace los milagros? Dios, ¿cierto que sí? Entonces nosotros por vista no podíamos ver que la Virgen hiciera algo porque ella no tiene la capacidad de hacerlo, no lo tiene. Entonces la gente camina más bien por fe, creyendo que realmente fue ella, cuando realmente no fue. Si es que pasó, ¿no? Porque la gran mayoría, ahorita me están diciendo que hay gente caminando a la basílica, pero ya la Virgen, entre comillas, ya no está ahí, porque ya la pasaron para acá. ¿Pero quién la pasó? Tienen que pasarla porque ya no puede caminar. Pero bueno, ese es otro tema, no nos metamos ahí antes de que me crucifiquen. Pero bueno, el caso, hermanos, es que las señales, ¿para quiénes son? Para los incrédulos, para los que no creen, como en el caso de Mateo, ¿no? Hasta que no vea, no creo. Por eso el Señor le dijo, Mateo, viste, porque viste, creíste, pero bienaventurado todo aquello que aunque no vea, cree, ¿no? Bueno, Tomás sí, lo dije en inglés, Mateo y Tomás es parecido. Bueno, Tomás sí. Amén, estamos ahí, ¿no, hermanos? Entonces, vámonos ahora a la iglesia actual, porque ya hablamos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero ¿qué pasa con la iglesia ahora? ¿Cómo se está moviendo la iglesia ahorita? Ahorita, hermanos, en las iglesias se ha desatado una necesidad increíble de ver, ¿qué cosa? Señales y prodigios. Por eso es que hay muchas iglesias que se llenan así, ¿por qué? Porque lo que venden es que va a haber una hora de ¿qué? De milagros, de mover del espíritu, de experimentar emociones y que la gente pueda estar viendo. Entonces, por eso la gente que nos visita aquí en la iglesia dice, no, hombre, en esa iglesia no hay ni señales, ni prodigios, ni milagros, ni moveres. Pero ¿cuál es el milagro más grande que ocurre aquí en esta iglesia? La palabra, que nosotros podamos, que el Señor pueda transmitirnos su palabra, su mensaje, que nosotros obviamente podamos captarlo, entenderlo, meditar en él y podamos hacerlo parte de nuestra vida. Eso es un milagro. Tremendo, ¿no? No vamos a ver señales de las otras y gente cayéndose al suelo porque no es parte de, y no es una forma de atraer a la gente, ¿entendí? O sea, nosotros, por ejemplo, la gente que nos está visitando hoy aquí, yo no creo que usted haya venido hoy porque la persona que lo invitó le haya dicho, este domingo van a ver prodigios y señales en la iglesia. No creo, pues. Y si se lo dijo, chará, porque no van a ver. ¿Cuál es el milagro más grande que va a haber? La predicación del evangelio, que el Señor nos pueda hablar por medio de su palabra. Ese es el milagro más grande que podemos experimentar. Pero hoy estamos en una cultura, hermanos, a nivel de iglesia actual, la cultura de ¿qué? Creo en lo que veo, ¿no? Lo que se ve básicamente, porque todo entra ¿por dónde? Por los ojos, ¿no? Entonces, muchos cristianos hoy en día andan desafiando a Dios inclusive, y que si Dios se manifiesta y ponen en duda su capacidad, porque si Él realmente existiera no pasarían tantas cosas, y demuestra. A mí me gusta mucho una canción que dice que alguien haciéndole un reclamo a Dios, ¿se acuerda? Que dice que ¿dónde está el Dios de Elías? Y que ¿dónde está el Dios de Isaac, de Jacob? ¿Dónde está el Dios de Moisés que hacía tantos prodigios, tantas señales? ¿Dónde está? Que no aparece, ¿dónde está? ¿Se acuerdan? Y que después Dios lo cuadra también a esa persona y le dice, yo estoy aquí, donde siempre he estado. Lo que pasa es que yo no puedo hacer nada, ¿por qué? Porque yo no veo hombres como Moisés, yo no veo mujeres como Esther, ni mujeres como Ruth, ni hombres como Abraham, yo no los veo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si no los hay? Y entonces, la canción, ¿cómo se llama? Que es una realidad y un consejo de la palabra. ¿Cómo se llama la canción? Buscadme y viviréis. Usted quiere vivir, quiere experimentar el amor de Dios, la mano de Dios en su vida, quiere hacerlo, búsquelo. Pero no esté demandando señales, prodigios y todo eso. Búsquelo y en el caminar con Él, usted se va a dar cuenta que Él se va a manifestar a su vida por medio de su palabra. Básicamente que es el milagro más grande, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces todo eso lo manipulan y obviamente la gente, es que como la gente hoy en día no lee la palabra, entonces el concepto de Dios que tienen es el que
que gente manipuladora les vende, ¿no? Venga a los pies de Cristo y deje de sufrir y se le acaban sus problemas y Él le va a pagar sus deudas, usted nada más del 10%, que Él paga el 90%, dele 7 vueltas a algo para que sea suyo, declárelo, confíe. Bueno, todo eso, que eso lo que hace es atraer a la gente, ¿cierto que sí? Porque la gente quiere ver respuesta. Vea, hoy en día estamos en una sociedad en la que todo el mundo quiere las cosas ¿para qué? Para allá, ¿no? Entonces usted viene a los pies de Cristo y usted pareciera como en las empresas que uno entra y le dicen a uno, te vamos a dar 3 meses de prueba para ver si vemos los resultados. ¿Han visto eso, no? En las empresas. La gente viene a los pies de Cristo igual. Le vamos a dar al Señor, ¿qué cosa? 3 meses de prueba para ver resultados. Si no, volvemos a lo que estábamos, porque no vale la pena, ¿no? Ese es el cristianismo que venden hoy en día, ¿no? Fantasía, ¿no? Hay gente que puede llevar 10, 15, 20 años y todavía está en el proceso. Todavía está en el proceso. El capítulo 11 de Hebreos habla de una serie de personajes que son los campeones de la fe y muchos de ellos, ¿qué cosa? Murieron sin ¿qué? Sin ver la promesa, ¿no? Amén. Pero murieron, y se cuentan como hombres de ¿qué? De fe, ¿no? De fe. ¿Por qué? Precisamente lo que leímos. ¿Qué es la fe? La certeza de ¿qué? De lo que me espera. O sea, yo no necesito si lo veo o no, sino que soy convencido de lo que a mí me espera, ¿no? Y tengo convicción, o sea, estoy totalmente convencido y claro y seguro en lo que no veo, porque no necesito verlo. ¿Por qué? Porque lo creo. Amén, hermanos. Es una cuestión de fe, como hablábamos ahí, ¿no? Entonces, les decía, hay mucha gente que viene a los pies del Señor con unas falsas expectativas. ¿Se acuerdan que hay un principio en la iglesia que dice que las falsas expectativas generan decepciones, ¿no? Entonces, no venga a los pies de Cristo con falsas expectativas. Venga a los pies de Cristo con ¿cuál expectativa? Con la que Él te rescate del hoyo cenagoso en el que estás y se saque de muerte a vida y puedas tú ordenar tu caminar y puedas levantar tu testimonio y llevar un estilo de vida en el cual los demás puedan ver y decir, ¡wow! Hay poder en Dios. Pero eso es. O sea, no venga a los pies del Señor para que Él ni siquiera lo que le vende, ¿no? Para que Él te restituya lo que el enemigo te quitó. Porque acuérdate que el enemigo no le quita a uno nada, ¿no? A uno nadie le quita nada. Uno decide ¿qué? Entregarlo. Uno decide perder las cosas, ¿no? Entonces no le eche la culpa ni al enemigo ni a nadie de que te robó algo, sino que cada uno debería hacerse responsable de sus propias decisiones. Que cómo le cuesta a la gente, ¿qué cosa? Reconocer sus propios errores. Qué difícil es, ¿no? ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Decía un salmista. Nadie, ¿no? Por eso líbrame, Señor, de la soberbia y no dejes que ella se enseñoree de mí, ¿no? Hay que ser humildes. Amén, hermanos. Entonces, obviamente esa pregunta que hablamos ahora de si caminamos por fe o por vista, la gran mayoría de gente cree que caminan por fe, pero casi todos caminan por vista. ¿Por qué? Porque la gente siempre necesita estar viendo, ¿no? Vea, la única señal que uno como cristiano necesita ver es la palabra. Porque la palabra, ¿qué es, hermanos? Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Yo no necesito ver más señales. ¿Me entiende, hermanos? Vea, y siempre les pongo la anécdota esa, ¿no? Los que venimos de San José a Cartago, como ya conocemos el camino, uno ya ha aprendido ¿a qué? A leer, ¿qué cosa? Las señales, ¿cierto? Entonces a mí me sale Ochomogo, 1 kilómetro, yo sé que voy bien. Presa en el cruce de Taras, también voy bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya uno aprendió a leer las señales. Y leer las señales es bueno, ¿por qué? Porque te ayudan a saber que vas por el camino correcto. Pero no es que yo salgo de San José esperando a ver y que me salga un letrero que diga cruce a la derecha para Cartago y cruce a la izquierda para... No, yo no voy siguiendo señales. Yo voy caminando en lo que yo conozco y las señales, ¿qué cosa? Comienzan a aparecer. Porque, digamos, las señales siguen ¿a quién? Al que cree, dice la palabra, ¿no? O sea, que uno no debe seguir las señales, sino que las señales seguirán ¿a quién? Al que cree. Amén, hermano. Entonces, no ande en la vida buscando señales, ni mucho menos, porque las señales no es algo que a uno le sirva. Crea en fe y a medida que usted va caminando, las señales van a ir apareciendo, que te van a indicar si vas bien o no. Amén. Entonces, la palabra está llena de señales. Aquí hay una cantidad de señales que te dicen si vas bien o no. Y si usted, después de pensarse ahí, usted se da cuenta que se desvió, ¿qué dice la palabra? Busque al Señor. Y entonces, ¿qué cosa?
Él te enderezará tu camino. Recuerda que hablamos mucho tiempo, hemos hablado del Waze y todo ese asunto, ¿no? Que no vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que dejar eso a un lado de estar siguiendo señales, estar pidiendo prodigios y milagros como tal, eso, porque acuérdese de eso, téngalo presente, las señales no es algo que le haya servido al ser humano para acercarse a Dios. Dios las hace, ¿para qué? Para que la gente pueda creer, pero realmente lo que uno tiene que hacer es creer y caminar en fe, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, el Señor hizo muchos milagros. ¿Cuál es el milagro más grande que el Señor hizo? De los que Él hizo. Acuérdense que Él hizo milagros de la naturaleza, hizo milagros de sanidad, pero ¿cuál fue el milagro o los milagros más impactantes? Cuando resucitaron muertos, ¿se acuerda? Que resucitó a 4. ¿Cuáles eran? Lázaro. ¿Qué más? El hijo de la viuda, la hija de Jairo. ¿Y quién más? Y la de él mismo, ¿no? Que fue la más impactante de todas, ¿no? Entonces, y ese milagro del resucitar a un muerto sigue vigente hoy en día, ¿no? El milagro más grande que hay, ¿cuál es? El nuevo nacimiento, ¿no? Que cuando la palabra dice que nosotros podíamos hacer cosas más grandes que inclusive que la que el Señor hizo, bueno, Él tuvo 3 añitos de ministerio, pero nosotros todos los días estamos en capacidad de resucitar muertos. ¿Amén o no? Cuando usted lleva a una persona a los pies de Cristo, resucita un muerto, o sea, eso téngalo presente. Entonces usted no necesita ir a ver gente volando en los techos ni nada de eso, sino que simplemente predique el evangelio, y si usted logra que una persona llegue a los pies del Señor, usted está resucitando un muerto, que es el milagro más grande que hay. Y por ahí mismo le está dando vista al ciego, amén, y está liberando al oprimido, y está consolando al afligido. Bueno, tantas cosas en algo tan importante que es en nuestro caminar, que nosotros podamos llevar la palabra del Señor. ¿Acuerda lo que le dije la vez pasada, que Pablo le decía a Timoteo? Timoteo, es necesario que la palabra, ¿qué? Corra, que fluya. Por eso instruye, busca gente que sea idónea y enséñales. No te quedes con eso tú, no lo guardes ahí. Nosotros no podamos quedarnos con eso, hermano. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué cosa? Somos deudores. Esto no es nuestro. Ya vino a nuestra vida, está haciendo la obra en nosotros. El que inició la obra en nosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Pero en la medida que la perfecciona, nosotros tenemos también, ¿qué cosa? Darla. Lo que recibimos por gracia, tenemos que darlo por gracia. Es la gran comisión que hemos recibido, hermano. Vayan y enseñen lo que han aprendido. No se lo guarden. Es necesario que la palabra corra, le decía Pablo a Timoteo, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? ¿O no? Entonces, tenemos que dejar eso, hermanos. Dice 2 Corintios 13:5, que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como les decía ahorita, que es lo más importante, ¿no? El nuevo nacimiento en la vida nuestra es el milagro más grande que ha ocurrido, pero asegúrese, como diría Pablo y le diría yo a ustedes, os ruego, hermanos, que nos aseguremos de que cada uno haya nacido de nuevo. Eso es algo que hay que asegurarse. En las iglesias no se enseña ya el nuevo nacimiento, y mucho menos se le pide a la gente que se examine, como era un ruego casi, ¿no? Acuérdate que un ruego, ¿qué es? Es una petición, pero con tintes de súplica, ¿cierto? Wow, hermano, le ruego, ¿no? O sea, pésense, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora sí de lo que hablaba Miguelito ahorita de la fe. Ya entendemos que es una cuestión de fe, es cuestión de creer. Las señales pueden ayudar en algo para que uno crea, pero las señales, los prodigios, los milagros no nos salvan. Lo que nos salva es creer o no. Entonces, hablemos un poquito de la fe. ¿Qué es la fe? La definición de Hebreos dice, es obviamente la certeza de lo que me espera, la convicción de lo que no veo. Está bien. Pero la fe también la conocemos como el fruto de ¿qué? Fruto del conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué es un fruto? Porque uno la desarrolla, pero ese es otro nivel de fe. Entonces hay 2 niveles de fe. El primer nivel de fe, que es el de salvación, que es lo que la palabra dice, que la fe viene por él oír, ¿no? Entonces una persona que no tiene una relación con Dios y llega a una iglesia o escucha en un bus, en una parada, escucha palabra, ¿no? Ya sea una prédica o le entregan un tratado, como sea, ¿no? O le habla una piedra, uno va para San José y ahí hay un puente que dice Cristo viene. ¿Me entiende? Cualquier cosa. Dios utiliza muchos canales para hablarle a la gente, ¿no? Entonces la gente oye la palabra. Wow, ¿vieron que le metí efectos especiales? Entonces se oye la palabra
Y entonces la gente decide que, digamos, teniendo convicción de pecado, reconocer que hay un Dios, se arrepiente de sus pecados, le entrega su vida a Él, permite que la sangre de Cristo lo limpie y entonces se produce en nosotros, ¿qué cosa? El nuevo nacimiento. Entonces ese primer nivel de fe nos ayuda a eso, a salvación, ¿cierto que sí? Entonces una persona que está aquí, que no tiene nada que ver con el Señor, escucha la palabra, la fe viene por el oír, y entonces esa fe, ese conocimiento de que hay un Dios creador que mandó a su Hijo a rescatarme, ese conocimiento me da convicción a mí de que lo he ofendido, le pido perdón y entonces decido nacer de nuevo. Wow. Entonces yo vengo aquí y me convierto en un cristiano, ¿qué? Carnal, acuérdense, eso es algo que ustedes tienen que manejar así. Cristiano carnal. ¿Qué es un cristiano carnal? El que le ha entregado su vida a Cristo, pero que tiene todavía su mente, ¿qué cosa? Carnal, ¿no? ¿Qué es tener una mente carnal? Que la información que yo tengo aquí es la que aprendí aquí cuando no tenía a Dios. ¿Ya te voy a decir? ¿Qué es lo que aprende uno aquí cuando no tiene a Dios? Un concepto de familia que no es el que Dios maneja. Un concepto de amor que no es el que Dios maneja. ¿Cuál es el concepto de amor que uno recibe aquí? ¿Qué es lo que uno de novio aquí, antes de entregarle su vida a Dios, qué es lo que uno le pide a la novia? ¿Pero qué es lo que le pide uno? ¿Qué? La prueba de amor. Dame una prueba de amor. ¿Y qué es una prueba de amor aquí? Sexo, ¿no? ¿Qué es decir? Esa es la prueba de amor, ¿no? Pero si uno fuera al concepto de amor que tiene Dios, eso es lo que menos se pediría, porque dice que el amor todo lo puede, todo lo supera. Uno en medio de ese respeto por la persona y sabiendo que ambos son templos del Espíritu Santo de Dios, nos debemos a Él y hay otro concepto de amor diferente. Concepto de familia. Aquí hoy en día hay más de 20 tipos de familias diferentes. Diferente a lo que dice Dios, ¿no? La familia tradicional. Entonces, hay una mente que es carnal, natural. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted todavía tiene esa mente. Entonces tiene que empezar ¿a qué? A resetear. Entonces, acuérdate cuando uno compra una computadora y uno le va metiendo información y le mete información, pero de tanto meterle información, entra basura y se contamina y un virus aquí. Y entonces ya la computadora deja de funcionar como debería funcionar, ¿cierto? Sí, y en vez de generar cosas que ayuden, más bien lo comienza a perjudicar a uno, porque comienza a contaminar todo, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿qué tiene que hacer uno con esa computadora? Resetearla, ¿no? Quitarle toda esa información y volverle a meter información, ¿qué? Buena, que sea, que edifique, que construya. Entonces uno tiene que hacer exactamente eso, hermanos. Uno está aquí, recibe al Señor, viene aquí, una mente carnal. Uno lo que tiene que hacer es quitar eso, derribar y edificar principios de Dios, arrancar eso y sembrar principios de Dios. Entonces, eso se llama renovar, ¿qué? La mente, ¿no? Es un proceso que se lleva a cabo ¿hasta cuándo? Hasta que muramos, ¿no? Mientras estemos vivos vamos a estar en ese proceso de ¿qué? Arrancando, sembrando, derribando, construyendo, renovando la mente. Despójate de lo que eras, renueva la mente y vístete ahora sí aquí de una naturaleza espiritual, ¿no? Cuando tenemos los pensamientos de Cristo. Ese es un proceso, hermanos, que ya ustedes lo conocen, ¿no? Pero ¿qué pasa? El primer nivel de fe para salvación nos sirve para tomar la decisión de nacer de nuevo. Pero sostenernos en este caminar cristiano, ese nivel de fe no nos sirve. ¿Por qué? Porque ese nivel de fe era ¿para qué? Para tener convicción y nacer de nuevo. Nosotros necesitamos desarrollar otro nivel de fe, que es el que está en Gálatas 5:22, que dice que el fruto del Espíritu es benignidad, gozo, paciencia, templanza, fe. Pero ese es otro nivel de fe, porque esa es una fe que uno va construyendo por medio de ¿qué? Del caminar con alguien, ¿cierto que sí? Muchas veces le hemos hablado aquí. Cuando usted camina con una persona, ¿qué pasa? ¿Usted qué? La va conociendo, ¿cierto? Y a medida que usted conoce a una persona, ¿qué pasa? No, pero a medida que usted conoce a una persona, va teniendo información de ella. Si esa información es buena, ¿usted qué hace? Se acerca más a ella. Si esa información no es buena, ¿usted qué hace? Se aleja, ¿cierto que sí? Obviamente, conociendo al Dios que tenemos, en la medida en que usted más lo conozca, más se va a acercar a Él y va a llegar a amarlo por el nivel de Dios que tiene. Entonces, ese nivel de fe es el que nos va a permitir caminar esta ruta cristiana, ¿no? El conocimiento del Señor, ¿no? Por eso es que nos aconseja el Señor, escudriñen la palabra, escudriñen aquí, porque aquí está la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. Amén. Entonces, cuando uno conoce a alguien, uno le tiene ¿qué? Fe, ¿cierto? Por eso es que hay gente que le tiene fe ¿a quién? A importadora monje. ¿Cierto que sí? Vea,
Yo alguna vez lo he contado y uno se ríe, ¿no? Y la gente que no nos conoce afuera del país, aquí en Costa Rica hay una tienda de electrodomésticos que se llama Importadora Monje, que no está pautando, pero que bueno, no importa. Entonces ellos tienen un eslogan que dice, Importadora Monje, le tengo fe. Si esa gente supiera el alcance de ese eslogan, ¿qué significa eso? Que si yo compro algo en Importadora Monje, por el conocimiento que tengo de ellos, de la calidad de sus aparatos de electrodomésticos, yo voy a la fija. O sea, yo no tengo temor, tengo confianza. Es lo que yo interpreto del eslogan. No quiere decir que yo piense eso, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, a tal persona la conozco a tal punto que le tengo fe. Amén. ¿Por qué es que uno no le tiene fe a mucha gente? ¿Por qué no le tiene? Hay personas, de seguro que ustedes en el video también, hay personas entre las que usted conoce que usted dice, yo a esa persona no le tengo fe. ¿Por qué? Pueden haber dos razones. ¿Cuáles? La primera, porque no la conozco. Y la segunda, porque la conozco mucho. La conozco tanto que no le tengo fe. ¿Entiende? Exactamente pasa con Dios. Igualito. ¿Por qué hay gente que no le tiene fe a Dios? Porque lo conocen o no lo conocen. Y lo segundo, porque la información que tienen de Él, ¿qué pasa? No es la correcta. O sea que no lo conocen. Poca, ¿no? Porque si realmente lo conocieran, es imposible que no le tengan fe. Amén, hermanos. Entonces hay esos dos niveles de fe, ¿no? Entonces, ahorita que lo que decía Carlitos, ¿por qué la gente que entró a la tierra prometida no le tenía fe al Señor? Porque no lo conocían. De hecho, el Señor dijo, ¿este pueblo qué pasa? Este pueblo no me conocen y por eso son. ¿Alguien se lo sabe? Dice, este pueblo es porque no me conocen. ¿Quién sabe? Este pueblo es una palabra, no me conocen. Buenos para hacer el mal, pero hacer el bien no quisieron. Pero hay una palabra que los describe. ¿Son? ¿Ya lo dijo Miguelito? Circuncisos. No, hay una palabra. Y les voy a dar la definición, pues, como estamos aprendiendo todos, de eso se trata. Les voy a dar la definición de esa palabra sin decirles la palabra. Estas personas que son así, son personas que se caracterizan porque, aunque estén equivocados, persisten en su error. ¿Ah? ¿Para qué le dijeron? Necios, son necios. Esta gente son necias, no me conocen. Por eso es que son buenos para hacer el mal, pero hacer el bien no quieren. Entonces, el no conocer a Dios lo vuelve a uno, ¿qué? Necio, que uno está equivocado y aún así persiste en el error. Tú sabes que estás mal, que vas por mal camino, pero persistes ahí, persistes. ¿Me entiende? Entonces, si la gente realmente tuviera fe, ¿qué es tener fe? Conocer al Señor. La fe es el fruto del conocimiento, aplica para todos, hermanos. Pero hablemos de Dios. Y acuerda que siempre ponemos el ejemplo de quién, para que nos quede claro, el ejemplo de Oscar Arias, ¿no? Pobre Oscar Arias siempre, ¿no? Un saludo para Oscar Arias que ve nuestros videos. Que uno le pregunta a la gente, ¿usted conoce a Oscar Arias? Y todo el mundo, ¿qué dice? Todo el mundo dice que sí, ¿cierto? Es una persona conocida. Pero uno le pregunta a la gente, vea, ¿y usted sabe a qué hora se levanta Oscar Arias? ¿Qué come él en el desayuno? ¿Qué música escucha? ¿A qué hora se baña? Si se baña, ¿no? ¿A qué hora se acuesta? ¿Qué le gusta leer? No, pastor, tampoco, pues. Ni porque yo estuviera viviendo con él. ¡Exacto! ¿Quién puede que lo conozca a ese nivel? La esposa, ¿no? Si acaso. Porque la esposa puede que lo conozca a ese nivel. Entonces, igual, hay mucha gente que cree en Dios. Sabe que hay un Dios que existe, pero no lo conocen. No sabe qué es lo que Dios le gusta. No sabe qué es lo que Dios espera de mí como hijo. ¿Cómo podría yo agradar a Dios? Es decir, que Él esté contento. Porque para agradar a Dios, ¿qué necesito? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, para agradar a Dios, en otras palabras, ¿qué necesito? ¿Ah? Conocerlo. Para agradar a una persona necesitamos, ¿qué cosa? Conocerla. Eso es de escuelita dominical. Acuérdense, ¿no? Bueno, ¿estamos claros, hermano, o no? Entonces, por eso es que el Señor, que caminaba con sus discípulos, porque Él caminaba con ellos, ¿cierto? Y iban para arriba, para abajo, y para allá. Y aquí un endemoniado, y seguían caminando con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿sabe cuál era el reclamo que el Señor le hacía a los discípulos?
Cada rato los regañaba y ¿qué les decía? ¿Ah? ¿Dónde está su fe? ¿Pero dónde está su fe? Porque acuérdense que también lo hemos visto aquí el día de la tormenta, que lo despertaron, que él estaba dormido y que dice, ¿para qué me despiertan? Si ustedes supieran quién soy yo, es decir, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está lo que ustedes conocen de mí? ¿Para qué se asustan si están conmigo? Amén. Y a ver si se acuerdan de esta. ¿Por qué el Señor estaba durmiendo en la barca si todo el mundo está muriéndose de miedo? ¿Por qué el Señor estaba durmiendo? Bueno, su tiempo puede ser, sí. Porque el Señor sabía que Él no había venido aquí a morir ahogado. ¿Verdad, no? Entonces, en otras palabras, Él conocía su ¿qué? Su tiempo, pero conocía su propósito de vida, ¿no? Conocía su propósito de vida y él sabía que el propósito no se había cumplido, no había llegado el tiempo, entonces estaba tranquilo, no tenía nada de qué preocuparse. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros conozca ¿qué? Su propósito de vida. Pero para conocer el propósito de vida, nosotros queremos que conocer de dónde venimos, cuál es nuestro origen. La palabra nos dice cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito de vida y cuál es ¿qué cosa? Nuestro destino final. Cosas que hay que entender. Todo eso hace parte de ¿qué? De la fe, del conocimiento que hay que tener. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, por eso es que el Señor se pregunta, viendo los tiempos que estamos viviendo ahora, Él dice, bueno, no hace así porque tampoco, ¿no? Pero Él diría, ¿será que cuando yo venga hallará fe en la tierra? Es decir, ¿será que cuando yo venga habrá alguien que me conozca? ¿A cómo vamos? Pocos. Siempre lo va a haber, porque el remanente siempre se mantiene, ¿no? Por eso es que Él decía, ¿será que cuando venga el Hijo de Hombre hallará fe en la tierra? Es decir, ¿hallará gente que por lo menos lo conozca? Está difícil. Pero bueno, ¿no? Entonces, hermanos, por eso es que esta cuestión de fe que estamos hablando es cuestión de entendimiento, ¿no? No de conforme con tener la información nada más, sino que tenga entendimiento, porque buscar a Dios es una cuestión de ¿qué? De entendimiento, no de conocimiento solamente, sino de entendimiento. Por eso es que el Señor dice que Él está desde los cielos, ¿qué? ¿Buscando a quién? ¿A algún entendido? ¿Que qué? Que lo esté buscando, porque buscar a Dios es cuestión de ¿qué? De entendimiento, no de conocimiento solamente. Usted tiene que trascender a entender. Por eso es que hay otra canción que me gusta mucho de Dani Berríos que dice que la gente necesita entender, ¿qué cosa? Lo que Dios está hablando. Ahí es necesario entender. ¿Estamos, hermanos? Ahora, este caminar cristiano que nosotros tenemos, o sea, acuérdate de esto, ¿no? Nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y comenzamos a escudriñar la palabra y a medida que vamos escudriñando la palabra vamos conociéndolo a Él. Amén. Que es igual a tener ¿qué? Fe, ¿cierto? Entonces a medida que nosotros más conocemos de Él, se va haciendo más fuerte nuestra fe. Por eso hablábamos la vez pasada que la Biblia habla de la medida de la fe, ¿no? Porque no todos tenemos la misma medida de la fe. La medida de Jorgito es diferente a la medida de Gema, a la medida de Fernando, de Paula, ¿me entiende? De Mauren. De diferente, cada uno tiene su medida de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tiene niveles de información, ¿qué cosa? Diferente. El que tenga más nivel de fe, el otro es porque es más espiritual. No, simplemente que ha tomado una decisión personal de ¿qué? De meterse más en la palabra, de escudriñar más y de por lo menos ser candidato a entender más, ¿no? Y en estos días me acordaba de esa analogía que hacen de que un padre iba con el hijo y entonces mira en el cielo iba pasando un avión. ¿Se acuerdan de esa analogía? Un avión, ¿cómo se ve cuando uno ve un avión arriba? ¿Cómo se ve? Pequeño, ¿no? Entonces él decía, oye, mira ese avión tan pequeñito, ¿no? Sí, es pequeñito. Después lo llevó al aeropuerto, ya el avión había aterrizado, y entonces vieron el mismo avión. Dice, mira, ese es el avión que tuviste allá. Y dice, ¿cómo? ¿Tan grande? Sí, así exactamente es nuestra relación con Dios. Entre más lejos estemos, ¿qué cosa? Más pequeño lo vamos a ver. Por eso hay que estar cerca, ¿no? Y muchas veces les he contado la anécdota del concierto también, ¿se acuerdan? El concierto que uno, en los conciertos siempre hay gente que compra palcos, gramilla, general y las palomeras, ¿no? Que uno solo ve allá con un binóculo el artista. Los que están más cerca de él tienen posibilidades de ¿qué? De tomarse selfies, de darle la mano y todo, porque pagaron ¿un qué? Un precio. Entonces hay que pagar un precio.
Ahora sí dirá, oh, pastor, ya llegó donde quería llegar, ya empezar a hablar de plata. No, no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que el precio que uno tiene que pagar, ¿qué es? Tiempo, prioridades, darle a él el lugar que él merece. Ese es otro tipo de precio como tal, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, les decía que a medida que uno lo conoce más, a uno se le va fortaleciendo la fe, ¿no? Y entonces ahí es donde uno entiende bien aquello que la Biblia dice que si yo soy una persona que le he entregado mi vida al Señor, he sido justificado por Él, entonces soy un ¿qué? ¿Cómo se le llama a aquel que le entrega su vida a Cristo y es justificado por su sacrificio? ¿Cómo se le llama? No, ahí le estoy diciendo la respuesta. Un justo. Está bien, porque primero somos justos. Acuérdate que llegar a ser discípulos ya es cuando uno entra en un discipulado con Él, pero primero somos ¿qué? Justificados. Entonces el justo, ¿qué pasa? Por la fe, es decir, por lo que aprende el Señor, a conocerlo, a saber cómo es Él, qué es lo que a Él le gusta, qué Él espera de mí, cómo puedo yo agradarlo, cómo puedo servirlo, qué es lo que Él me aconseja en momentos de angustia, qué puedo hacer, esperar en Él. Wow, leo aquí lo que leyó Miguelito de Abacú, que decía, no importa las circunstancias, en todo yo me gozaré en el Señor. Wow, a medida que voy conociendo eso, ¿qué pasa? ¿De esa manera qué? El justo por la fe vive. ¿Cierto que sí? Es muy fácil. Digo yo que es muy fácil, ¿no? Porque sencillo lo que la palabra misma se explica, ¿no? Amén, hermanos. El justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué es importante la fe? Porque ¿cuál es el fin de la fe? La salvación. ¿Qué es lo que queremos todos que estamos aquí y usted en el video? ¿Qué queremos? Salvarnos, ¿no? Y no lo vamos a poder hacer si no tenemos fe. ¿Pero cuál fe? La fe como fruto del Espíritu, la que uno construye, la que cada uno aumenta más por medio de una relación. ¿Me entienden? El fin de la fe es la salvación, ¿no? Amén, hermanos. ¿En qué momentos de nuestra vida se consolida más nuestra fe? En las pruebas, en las adversidades. Porque tener fe, confianza, cuando uno está en la bonanza es muy fácil, ¿no? Lo tremendo del caminar cristiano es que mantengamos intacta nuestra fe y que cada vez se sienta más fortalecida, aún en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Como decía lo mismo la oración de Abacú, que uno pueda mantenerse como una persona de fe, aunque las vacas no den leche, y aunque en el corral no hayan terneros ni nada de eso, y aunque las cosechas se echó a perder, que uno mantenga ¿qué? La fe, ¿no? O sea, que uno mantenga firme, ¿no? Como se mantuvo ¿quién? Que le decían, reniega tu fe. ¿A quién decían? A Job, ¿no? Y él decía, ¿pero por qué? Aunque me muera, ¿qué decía? En él confiaré. ¿Por qué? Porque lo conozco y aunque la carne se me esté cayendo, aún en mi carne, ¿qué cosa? He de ver al Señor porque yo sé, no lo veo aquí al lado mío echándome agüita en las heridas, no lo veo, pero yo sé, ¿qué cosa decía Job? Yo sé que mi Redentor vive, amén. Pero eso es una cuestión de ¿qué? De fe, es una cuestión de fe. No espere ver señales. ¿Qué tal que Job dijera, bueno, si el Señor viene aquí a ponerme curas en las llagas y a jalarme el dedito gordo del pie y todo eso, yo creo en Él? No, amén. De eso se trata, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, la fe se consolida en medio de la prueba, ¿no? Porque hay personas que reaccionan diferente ante la prueba. Y un ejemplo de ellos es David y Saúl. David y Saúl reaccionaron diferente. Cuando el Señor no escuchó su petición o no reaccionó, no es que no lo haya escuchado, sino que no reaccionó a lo que ellos pensaban. ¿Ustedes se acuerdan que Saúl estaba asediado, hostigado y no recibía respuesta de Dios? Y entonces, ¿cómo se puso a prueba su fe? ¿Qué hizo él? ¿Se fue a consultar a quién? A hechiceros, a divinas, ¿cierto? Porque realmente era una fe débil. Por otro lado está David, que David sabía que había pecado, se arrepintió, clamó al Señor y el Señor obviamente vio ese corazón arrepentido, pero aún así el Señor le había dicho que el hijo, producto de ese pecado, iba a ¿qué? A morir. Y dice que David ayunó 6 días, una semana, oraba, clamando al Señor para que perdonara la vida al hijo. Y al final el niño murió. ¿Por qué murió el niño? Porque Dios es un Dios justo. Amén. Y Él ya lo había dicho que iba a pasar y así fue. Porque a Dios no se le dobla el brazo ¿con qué? Porque Él dice, yo no quiero
sacrificios. A mí no me van a doblar el brazo con sacrificios. Yo lo que quiero es obediencia, dice el Señor. Amén. Y entonces, el Señor al no atender el clamor de David, ¿qué hizo David? Porque la gente se acuerda cuando le dijeron, el niño murió. Y entonces la gente decía, wow, pues si este no comía cuando el niño estaba vivo, ¿qué va a pasar ahora? El niño murió, ¿qué hizo David? Se paró, ¿qué hizo? Lavó su rostro, cambió sus ropas y siguió adorando al Señor. ¿Qué es una actitud de qué? De fe. Amén. Pero eso es porque ¿qué? Porque él conocía a su Dios. David, ¿por qué fue a ver a las hechiceras? Porque él no conocía a su Dios. Era una fe endeble. A David le interesaba más su vanagloria, su éxito personal, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Ahora, obviamente la fe se consolida en medio de la prueba, como les decía. La fe le permite a uno ser libre de la ignorancia, ¿no? En la medida que usted conozca más, usted va a salir de ese estado de ignorancia. Por eso es que el Señor le decía a los discípulos, vean, conozcan la verdad, ¿para qué? Para que sean libres. Conozcan la verdad para que sean libres. Y a todas las personas que nos ven en el video y ustedes también, en muchas iglesias que no se predica estas cosas, sino que la gente se le mantiene más bien en una aureola de una falsa fe, de que espere que Dios le va a dar y no deje de revisar su cuenta, que en cualquier momento le aparece la plata y estése mirando los dientes, que en cualquier momento le aparece ese diente de oro. Cosas de esas, ¿no? ¿Me entiende? Pero no les enseñan a que realmente la verdadera fe es conocer al Señor, ¿no? Conocer. Por eso el Señor le decía a los discípulos, conozcan la verdad, conózcanla. ¿Para qué? Para que sean libres. Y entonces no falta el orgulloso que dice, ¿pero libre de qué? ¿Libre de qué? Yo nunca he sido esclavo. ¿Quién dijo eso? Los fariseos, ¿no? ¿Por qué creían ellos que nunca habían sido esclavos? Porque dice que era linaje de Abraham. Ahorita estaba volando, ¿no? Linaje de Abraham somos. Amén. Linaje de Abraham. ¿Me entienden? Entonces hay mucha gente que se cree más de lo que es. Por eso es que, hermanos, vea, algo que yo les he insistido aquí también es, hay que examinarse uno mismo. ¿Para qué? Porque dice la palabra que el que se cree ser algo que no es, a sí mismo se engaña. Entonces no se crea más de la cuenta, no tengas una idea desmedida de ti mismo. ¿Me entiendes? Porque eso no ayuda en nada. ¿A qué? A ser personas de fe, porque va a llegar un momento en que más bien una persona que tiene una idea desmedida de sí mismo y un nivel de fe equivocado, no es que lo tenga muy arriba, porque nunca va a sobrar ser una persona de un alto nivel de fe, pero sí hay gente que tiene un nivel de fe alto y equivocado. Entonces no van a creer que necesitan de Dios, sino que Dios necesita de mí. ¿Entiende? Eso es peligrosísimo. Amén, hermano, ¿o no? Acuérdense cuando ¿se acuerdan de la pesca milagrosa? Que el Señor le dijo a Pedro, echa la red otra vez, y él ¿qué le dijo? Y Pedro de pronto en su idea desmedida de él mismo diría, pero si este es un predicador, yo soy pescador, viene a decir a mí que tire las redes otra vez cuando ya la mejor hora para pescar es cuando, Marquitos, ¿cuándo es la mejor hora para pescar? En la noche, ¿cierto? Y ellos venían de pescar no, de tratar de pescar en la noche, y al otro día viene y le dice, tira las redes otra vez, y dice, pero ¿qué dijo él? Señor, todas las noches he tirado las redes con mis fuerzas, amén, pero ahora ¿qué cosa? Las voy a tirar en tu nombre, es decir, confiando en ti, confiando en tu palabra. Ya ustedes saben lo que pasó, amén. Entonces ese milagro que vio Pedro no lo salvó, pero lo llevó ¿a qué? A creer, y por eso él se postró delante del Señor y dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Ese es el objetivo de los milagros, que lo lleven a uno a creer, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Estamos claros, ¿no? Te recuerde, la fe no es sentarse a esperar a que Dios haga todo, o sea, y en el caso de Pedro, la fe no era, llevemos las redes a ver y que los peces se suban a la lancha. No, la verdadera fe que es, no es esperar a que Dios pesque por nosotros, sino que nosotros pesquemos en su nombre. Amén. Que tiremos las redes confiando en Él. Amén, hermano, ¿o no? Y es que ahorita, digamos, hay algo muy peligroso. Lo que dice Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Nadie dijo amén, pero sí sé que hay algunos dormidos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para que nos alumbre la luz de Cristo? ¿Despertarse de qué? ¿De aquí, del sueño? ¿Despertarse de qué? ¿Ah? De la ignorancia. Pero es que lo acabé de leer, dice, despiértate tú que duermes y levántate. ¿Levántate de qué? ¿Qué dice ahí? Levántate de los muertos. Porque ahí dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Me entiendes? Porque está bien, no le está hablando a los que están dormidos ahí. O sea, dormirse no es un pecado. Es una falta de respeto. Eso sí, pero no es un pecado, ¿cierto? ¿Sí? Pero cuando le dice levanta, acuérdate que en la Biblia cuando hablan de estar dormido, le puede referir a estar dormido, cansancio, puede ser a estar dormido muerto, tanto en lo natural, pero puede ser estar muerto en lo espiritual. Aquí dice levántate de los muertos, es decir, sal de esa condición ahí de pecado en la que estás. ¿Para qué? Para que te alumbre Cristo, si no, no hay forma. Amén, hermanos, ¿o no? Y ese mensaje, eso que les acabé de leer, pues es obviamente para la iglesia en general, porque dentro de la iglesia hay mucho muerto. Eso, ahorita. Entonces, no caigamos en eso, hermanos, porque vea, ¿por qué es ese énfasis en la iglesia? Porque cuando uno ve gente muerta, digámoslo, o ese adormilamiento que tiene más que ver con la parte ya de estar apartado del Señor, cuando uno lo ve fuera del reino de Dios, pues es relativamente fácil, ¿no? O sea, vea, no hay una persona que esté más cerca de curarse que aquel que sepa que está enfermo, ¿cierto así? Pero qué difícil es que una persona que ni siquiera sabe que está enfermo se quiera curar. ¿Por qué? Porque no sabe que está enfermo. Y peor aún que sabiendo que está enfermo, no lo reconozca. Peor todavía. ¿Me entiende? Porque el que está en la ignorancia, el que no sabe que está enfermo, en cualquier momento, ¿qué cosa? Puede salir de ahí. Pero el otro, el que sabiendo que está enfermo y no lo reconoce, es más difícil todavía, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ahora, ¿cómo ocurre eso en las iglesias? Es un adormilamiento disfrazado ¿de qué? De cristianismo, ¿no? Gente que se dice que es cristiana, pero están dormidos ahí, entre los muertos como tal. Eso es peligrosísimo, ¿no? Peligroso, ¿no? Por eso varias veces lo hemos hablado aquí, de que es mejor ser un pecador que ser un ¿qué? Un religioso. ¿Qué es un religioso? El que habla de un Dios que no conoce, el que se cree lo que no es, el que se dice cristiano porque va a una iglesia cristiana o anda con una Biblia o predica o lo que sea, ¿no? Entonces, pero acuérdense que lo condena a uno no es el pecado como tal, sino que lo condena a uno, ¿qué es? ¿Qué es lo que lo condena a uno? No creer, ¿no? El que en mí cree, dice el Señor, ¿qué pasa? No está condenado, pero el que no cree ya fue condenado, ¿no? Y lo demás, pues, lo demás es añadidura también, ¿no? Entonces, cuando la gente está adormilada en las iglesias de un falso cristianismo, aplica exactamente lo que el Señor le decía a los fariseos, que por fuera se veían como bonitos, ¿cierto que sí? Pero por dentro estaban podridos, sepulcro blanqueados, ¿no? Entonces, es muy delicado eso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bueno, ya para ir cerrando, hermanos, ¿cómo vamos de tiempo? Apenas 5 minutitos más. Vea, antes de cerrar con el último que tengo ahí, esto es la fe, o sea, de meternos de realmente a Juan 5:39, que dice que hay que escudriñar las escrituras para que nosotros incrementemos nuestro nivel de conocimiento del Dios al que decimos que creemos, ¿cierto que sí? Y por eso Pablo le decía a Timoteo, entre los consejos que le daba, le decía, ejercítate ¿en qué? En la piedad, ¿cierto? Y voy a aprovechar eso que Pablo le decía a Timoteo, de que se ejercitara, de la importancia de ejercitarse, ¿no? Vea, yo ahorita estoy trabajando, estoy en un empleo nuevo y el horario me permite, salgo a las 4:30 de la tarde, entonces me queda tiempo para ir a hacer deporte, ¿cierto que sí? Pasé un año entero trabajando, salía de mi casa a las 7:15 de la mañana y volvía a las 7 de la noche. Por las distancias que hay que recorrer, entonces dejé de hacer deporte, ¿no? Entonces después de un año sin hacer deporte, me hice los exámenes de laboratorio y me salió todo
fregadillo, ¿no? No fregadillo, ¿no? Pero triglicéridos un poquito arriba, el colesterol arriba, el azúcar ahí como que nada que ver, entonces, fatal, ¿no? Entonces, como cambié de empleo y pude hacer deporte, empecé otra vez, ¿no? Todos los días y empieza uno a dar 5 vuelticas a una pista atlética, 10 vueltas, 15, ahora ya le doy como 20, ¿no? ¿Entiende? Por la práctica, ¿no? La importancia de ¿qué? De ejercitarse, ¿no? De ejercitarse. Ejercitarse, porque si usted no se ejercita en lo natural, usted no agarra estado físico. ¿Amén? Y si usted no se ejercita en lo espiritual, no agarra estado físico, espiritual. No agarra estado espiritual. Entonces, después de un tiempo de estar ejercitándome, me volví a sacar los exámenes. Y adivinen. Wow, como un chiquillo de 20, ¿eh? Literal, ¿no? Todo biencísimo. Entonces, miren la importancia de ejercitarse en lo natural para unas metas, ¿qué cosa? Naturales. Ahora, la vez pasada se los comenté también. En lo espiritual uno no es así. No es que yo me hago un examen en enero espiritual y me hago otro examen en junio espiritual y me dice, mira, la fe te bajó un punto. La misericordia está en el límite, tienes que cuidarla. No hay indicadores de eso. ¿Cierto que no? No hay indicadores. ¿Cómo lo puede uno medir? Por medio del caminar, por medio del testimonio, por medio de que uno realmente sienta el gozo del Señor en uno, porque dice que cuando el Señor está gozoso en uno, uno está fuerte. Amén. Y si uno está contento, ¿en qué se le refleja? En la cara. ¿Por qué? Porque el corazón alegre, ¿qué pasa? Hermosea el rostro, ¿cierto? Así, entonces uno ve, la gente la ve cambiada como tal, ¿no? A mí nadie me ha dicho, pastor, qué bien se ve. Pero no importa, no necesito que me lo digan. Pero tengo indicadores que me lo indican. Entonces, les contaba eso, ¿por qué? Porque ejercitarse en la fe, hermanos, ejercitarse, no hay otra forma de hacerlo que comiendo palabra. No hay otra forma de hacerlo. No deje que se lo cuenten, no hay inyecciones, no hay pastillas, no hay una fórmula médica ni nada de eso. Es simplemente ejercitarse en eso, ¿no? Y a medida que usted va avanzando, como les dije yo ahorita, uno empieza con 5 vueltas, 7, 10, 15, 20, ¿me entiende? Lo que es la práctica, ¿no? La práctica te ejercita. Por eso es que dice la palabra que el que persevere. Acuérdate que una vez hablamos de 3 cosas que es importantísima para uno consolidarse en su caminar cristiano. Constancia, perseverancia, no me acuerdo cuál era la otra, crecimiento. Al final todo tiene que llevar a que nosotros crezcamos, ¿no? Que trascendamos, subamos escalones. Amén, hermanos. Termino nada más con esto, que también ustedes lo han oído, que lo repito yo mucho aquí, que es un pasaje que a mí me inspira respeto, toda la palabra me inspira respeto, pero eso yo pienso en esa situación y yo digo, wow, cómo hay que cuidarse de aquella situación de la gente que llega allá y le dice, Señor, vieras que yo hice tantas cosas para ti, en tu nombre hicimos esto, hice tantas cosas, ¿no? Que el Señor les diga, no los conozco, ¿no? Entonces, ese pasaje termina como eso que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué pasa? Entrará en el reino de los cielos, ¿cierto que no? Sino ¿quiénes? Sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Listo. Entonces la tenemos clara. No es lo que yo haga, sino que yo me asegure de que yo esté haciendo ¿qué cosa? La voluntad del Señor. Entonces viene una pregunta natural. ¿Cuál pregunta surgiría ahí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahorita estás volando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cierto que sí? Ahora, si a mí me dicen, vea, no todo el que le dice Señor entrará. ¿Sabe quién va a entrar? El que hace la voluntad de Dios. Wow, ¿y cuál será la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Aquí está, por medio de la fe, ¿me entiende? Como fruto del conocimiento, amén. Y por eso es lo que lo lleva a uno, lo que leía Miguelito ahora rato, a que uno tenga esa convicción de decir, no importa lo que pase, que también lo dijo Pablo, ¿no? Yo ya pasé por todo y a mí no importa lo que quieran que venir, yo ya sé, por el conocimiento que tengo de mi Cristo, ya sé, que todo lo puedo en Él. Porque Él es el que me fortalece. ¿Cómo llegó Pablo a llegar a esa conclusión? Por la vivencia, ¿no? Por la vivencia. No es que la Biblia no dice, es que todo eso se lo contó Pedro. No, ¿sabe qué decía Pablo de Pedro y su combo? ¿Qué decía él? A mí esa gente no me enseñó nada. Nada, porque ¿quién le enseñó a Pablo? ¿Quién le enseñó? El mismo Señor, 3 años en el desierto, acuérdese. En ese caminar de qué? De fe, de conocer, de conocimiento.
Y después de esos 3 años, no es que Pablo dijo, ya estoy listo, ya todo lo sé. No, ahora estoy listo ¿para qué? Estoy listo para empezar. Porque a medida que usted conoce más, es como si estuviera listo ¿para qué? Para empezar nuevos retos, ¿no? Nuevas cosas, trascender. Porque en las cosas del Señor siempre es creciente el asunto, ¿no? Por eso es que siempre lo digo también. Es que si uno se mete ahí, que yo me imagino que Josué llegó ante el Señor y le decía, Señor, aquí estoy, tal, y el Señor le decía a Josué, sí, pero esfuérzate. Y yo, pero Señor, sí, mira todo lo que he hecho, esfuérzate y sé valiente también. Pero Señor, ya tengo, no sé cuántos años tenía, ya tengo, vámonos, 80, ¿no? Ya tengo 80, Señor. ¿Y qué le dijo él? Sí, pero todavía te quedan muchas tierras por conquistar. Así que no me vengas con cuento, ¿me entiendes? Entonces, hermanos, la invitación en esta mañana es, todo eso es una cuestión de fe. Hay muchas cosas que hemos visto, que ya ustedes las manejan. No es suficiente manejarlas. ¿Qué hay que hacer? Vivirlas. Bueno, aparte de eso hay que creerlas, obviamente, tener convicción de ellas, hay que vivirlas, hay que aplicarlas, porque de nada me sirve a mí saber que hacer ejercicio es bueno en lo natural, si no lo hago. De nada me sirve a mí saber que el justo por la fe vivirá, si no tengo fe para vivir conforme a esa fe que digo que tengo. De nada me sirve. Entonces, las cosas de Dios no es diciendo, sino, ¿qué cosa? Haciendo, ¿no? Y al final todo es una cuestión de fe. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. ¿Por qué tomamos el tema hoy de la fe, no? Hoy, bueno, recordarles, tenemos algunas personas que nos están visitando por primera vez. Todos los que estamos aquí, obviamente, es un tema que la iglesia debería manejar así, todos los conceptos de fe, los niveles de fe, qué es la fe, qué me convierte a mí en un hombre de fe, por qué es tan importante la fe, qué puedo yo lograr por medio de la fe, qué lograron muchos siervos del Señor siendo hombres de fe. Y ya hago un paréntesis, ya vimos que el ser un hombre de fe no necesariamente implica que uno vea la promesa, ¿no? ¿Entiende? Porque muchos murieron y no la vieron, pero ellos aseguraron lo más importante para lo cual tenían fe, que era el fin de la fe, que era salvarse al final. Habrá muchas cosas en nuestra vida que no las veamos. Por eso es que hay que darle gracias a Dios por lo que vemos, porque obviamente agradecer o creer en algo que uno ve, pues tiene su mérito, pero más mérito tiene cuando uno agradece y sigue creyendo en aquello que no ve. Amén, hermanos. Entonces, el tema de la fe es un tema relevante en todo sentido, lo mismo la oración, lo mismo todas las doctrinas, el perdón, la misericordia, todos esos temas son la base de nuestro caminar. Lo demás pueden ser mensajes que nos ayudan a convivir, a caminar en santidad, pero hay algunas cosas que son pilares, ¿no? ¿Caminamos por fe o por vista? Es una pregunta que nos la hicimos al principio. Cada uno tiene su respuesta, ¿no? ¿En qué medida usted ha llegado a creer? En la medida que ha visto, ¿no? Pero la invitación es que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, estamos llamados a caminar por fe y no necesariamente estar esperando a que Dios se manifieste de una u otra forma. ¿Pedir señales es malo? No. Depende de la intencionalidad con la que usted la pida, ¿no? Y si usted la está pidiendo para creer, está mal, ¿no? Hay que creer simplemente porque conocemos a nuestro Dios y lo que conocemos de Él nos inspira la seguridad suficiente como para saber que en las manos de Él estamos seguros. Así es que te damos gracias, Señor, por la linda oportunidad que hemos tenido de traer otra vez toda esa serie de conceptos, discutirlos, entre todos armar un sustento, un fundamento, ¿no? Que es parte de esos fundamentos que tú dices que nosotros no debemos perder, porque si perdemos eso, ¿qué sería de nosotros? Si perdemos ese tipo de fundamentos, ese tipo de conceptos, ese tipo de información, ¿no? Así es que te damos gracias, Señor. Si hubiere hoy alguna persona aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy entendió que usted no es una persona de fe en el Dios de la Biblia, ¿no? Que usted es una persona de fe en las tradiciones y dice creer en algo que no conoce. Acuérdate, uno no puede tener fe en algo que no conoce, ¿no? Si usted es una persona que dice que cree en Dios, pero no lo conoce porque nunca lee la Biblia, usted
realmente no cree en el Dios de la Biblia. Usted está creyendo en el Dios de la religión, el que le venden a uno allá, que está por allá en el cielo y que está colgado en un madero y que murió y se quedó ahí. Pero el Dios que nosotros conocemos, el Cristo que nosotros conocemos, ya no está en ese madero. Ya no es un niño, creció, murió efectivamente, fue crucificado, pero resucitó. Y está vivo, ¿dónde? En cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Pero si usted entendió eso, si hay algún hombre o mujer aquí en la iglesia o ahí en el video que usted entendió que no es una persona de fe porque no conoce a Dios, nunca le ha entregado su vida a Él, es tiempo de salvación. Aproveche esas oportunidades. No se crea ni muy joven ni muy viejo, porque dice la palabra del Señor que el Señor va a venir en cualquier momento. Ahora sí dirá, pastor, pero ¿cómo va a venir en cualquier momento si hay señales que no se han cumplido? Pero bueno, puede ser que te llame a su presencia en cualquier momento también. Cualquiera de los dos casos. El caso es que hay que presentarse delante de Él, ¿no? Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Así es que no se la juegue. Entréguele su vida al Señor y de aquí en adelante comience a construir ese camino de fe que te va a permitir mantenerte firme en este caminar y que al final de la meta tú puedes decir, wow, lo logré. Gané la carrera. Por lo demás, que los demás sigan peleando, pero a mí lo que me espera es la corona que el Señor tiene prometida para mí. Pero para eso hay que arrancar, ¿no? Todas las carreras, para ganarlas hay que arrancarlas. Y el arranque en la carrera espiritual es el nuevo nacimiento, que usted le entregue su vida a Cristo. Ahí donde está, si es el caso suyo, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y me ha quedado clarísimo que yo no puedo pretender estar en una eternidad contigo si ni siquiera he empezado a estar contigo aquí en lo temporal. No he nacido de nuevo, no te he entregado mi vida a ti. Digo que creo en ti, pero ni siquiera te conozco. No sé lo que te gusta, no sé nada, Señor. Conozco de un Cristo que murió en la cruz, pero no conozco a ese Cristo. Ni sé para qué murió en la cruz y por qué vino, o sea, no sé nada. Pero hoy lo entendí, Señor. Hoy lo entendí, por eso arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, hoy, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco aquí te voy a encontrar y cuando te encuentre te voy a empezar a conocer y en la medida en que te conozca se va a ir desarrollando en mí un nivel de fe, es decir, conocimiento en ti, confianza, seguridad por lo que conozco de ti, Señor. Y a medida que te conozca te voy a empezar a amar. Y a medida que te ame, te voy a empezar a servir, porque conociéndote y amándote, sabiendo por qué entregaste tu vida, en respuesta a ese sacrificio, yo voy a empezar a ser un colaborador tuyo, a trabajar en lo que tú dejaste ya, a servirte, a ser un adorador, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, Señor, o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermano. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero acuérdese, ¿no? Siempre lo insistimos, no se quede ahí. Hay mucha gente que comete la equivocación de que dándole el beneficio de la duda, hace la oración del arrepentimiento y digamos que genuinamente se arrepintieron y genuinamente nacieron de nuevo, pero esa intencionalidad solo les llega hasta ahí. Y creen que porque hicieron la oración del arrepentimiento ya la hicieron. Pero acuérdese que ese es el primer nivel de fe, ¿no? El nuevo nacimiento lo que hace es pasarlo a uno de muerte a vida y cambia la naturaleza. Ya no es una naturaleza carnal, adánica, sino que es una naturaleza celestial. Está bien, pero acuérdese que uno es lo que tiene en la mente. Aquí es donde tiene que empezar a trabajar ahorita. Renovar el espíritu de tu mente. Meta información de Dios, solo que está por medio de su palabra, ¿no? Es un proceso ya. No se quede ahí porque si no, usted va a estar tratando de caminar una vida cristiana. Acuérdate que, a ver si alguien se acuerda de eso. No hay nada más difícil y más aburridor que pretender vivir una vida cristiana sin tener una mente cristiana, ¿no? Eso es como que a uno lo lleven, que a uno no le guste la ópera y lo lleven a un concierto de ópera. 2 horas ahí, entonces la gente está ahí aburrida y no disfrutando. Qué bonito es cuando uno va a ver algo o comparte algo que le gusta. Amén. Por eso es que dice la palabra
no es que vaya a predicar otra vez, que dice que para que el Señor conceda las peticiones del corazón de uno, ¿qué tiene que hacer uno? Deleitarse en Él. Deleítate en Jehová. Y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Pero obviamente al deleitarse en Jehová, las peticiones van a ir en línea a lo que Él es, en línea a Dios. Amén. Pero uno nunca logrará deleitarse en algo que no conoce. ¿Cierto que no? Es como cuando uno le hablan de algo que uno no maneja, entonces uno no se deleita, uno no disfruta. Pero si a usted comienzan a hablarle de la palabra, de Dios, de historias bíblicas, de los siervos de Dios y todo eso, y si uno conoce la información, uno participa, uno se deleita. Amén. Entonces lo invitamos a que escudriñen las Escrituras, y si en algo de eso le podemos ayudar, la iglesia cristiana, Efesios 4:23, costado norte de las ruinas de Cartago, centro comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina. Y recuerde, hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad también. Es otro espacio donde compartimos una horita, un mensajito de la palabra también. Usted puede interactuar con nosotros si se conecta por urbano106.com, chat en vivo. Ahí puede también o escuchar el programa o chatear, ¿no? Pregunta, lo que sea. Entonces, caminos hay, no se queje. Caminante, ¿cómo diríamos? Caminante, sí hay camino. Caminante, sí hay camino. Lo que pasa es que hay que recorrerlo, ¿no? Que Dios los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.